Que Dios nos bendiga, mis amables hermanos. Nos ponemos en pie en esta linda mañana de domingo y abriremos la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 4. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice la palabra: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Padre, esta mañana danos de tu buena palabra, Señor. Que este evangelio nos ayude a comprender nuestras carencias y que nos ayude también a comprender quién es el que las puede llenar. Háblanos al corazón, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, amados. Bien, este texto tiene, entre otras cosas, una frase que ya se había hablado en el capítulo 3. En el capítulo 3, Jesús tiene un diálogo con Nicodemo. Quiero que vean ahí en el capítulo 3, versículo 7, como dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y en el capítulo 4, versículo número 4,
que acabamos de leer, ¿cómo dice el texto, hermanos? Vean ahí sus Biblias, ¿cómo dice el texto? Y le era necesario pasar por Samaria. Esto tiene que ver con cómo podemos entrarle a la instrucción que tiene este capítulo. Y en primer lugar, este texto de Juan capítulo 4 es está desarrollado a partir del versículo 3. Tiene un contraste el capítulo 3 con el capítulo 4. Esa sola frase, le era necesario, comenzamos nosotros a poder ir desarrollando los hilos que van a unir la enseñanza que está en el capítulo 3 con el capítulo 4. ¿Y en qué consiste el contraste? Bueno, en el capítulo 3 Jesús va a tener un encuentro con un hombre llamado Nicodemo. En el capítulo 4 Jesús va a tener un encuentro con una mujer. Fíjense bien cómo es el contraste. En el 3 habla con un hombre, en el 4 con una mujer. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan hablará con un principal de los fariseos, conocedor de la ley. En el capítulo 4 hablará con una mujer que no conoce esta situación, tiene muchas dudas por las preguntas que le hace a Jesús sobre el monte de Samaria, sobre nuestros padres, es ese contraste. Uno sabe bastante, la otra sabe poco. Capítulo 3 se menciona el nombre del varón, fiel a la tradición bíblica. Capítulo 4 no sabemos el nombre de la mujer. Capítulo 3, el encuentro se da en la noche. Capítulo 4 dice que a qué hora se dio el encuentro. Versículo 6, estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora, es decir, las 12 del mediodía. Y eso es lo que forman los contrastes. Con Nicodemo fue en la noche, con esta mujer fue en el mediodía. Con Nicodemo se va a hablar acerca de que le es necesario nacer de nuevo. Aquí en el capítulo 4 es necesario que él pase por esa ciudad. Y así usted puede ir viendo paralelos entre una cosa, entre otra, como la enseñanza de los escritores o el escritor del Evangelio de Juan que fue haciendo ese contraste para que la gente al final pueda sacar su conclusión de qué es lo que el Señor quería enseñar, digamos, en un propósito más grande. Ahí está Nicodemo y ahí está la mujer samaritana. Ambos van a hablar con Jesús, ambos van a tener un encuentro con Jesús. Nicodemo ve a Jesús, tiene un encuentro con Jesús en la ciudad. La samaritana está en el campo. Otro contraste más. Uno está en donde hay urbanización, ella está en el campo, en Samaria. Y así podemos ir sacando un montón de cosas más en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Bueno, y luego esta mañana vamos a hacer un ejercicio. Digamos, vamos a estudiar el capítulo 4 primero. Digamos, en estos sermones de las 7 y de las 10 de la mañana, vamos a verlo desde el punto de vista de la mujer, porque también tiene un contraste. Jesús y la mujer. Jesús está cansado, la mujer también está cansada. Jesús en el capítulo 4 le dice a la mujer: tú no tienes con qué sacarla. Y Jesús le dice a la mujer: tú tampoco tienes marido. Y así, o sea, es una cosa tan maravillosa, tan explícita en el pasaje para ir desarrollando la enseñanza. Entonces le decía, esta mañana en los primeros sermones de las 7 y las 10 vamos a ver la interpretación a partir de la mujer.
a las 12 del mediodía que vamos a hablar con los servidores, lo vamos a ver a partir de Jesús. Y esa será la enseñanza que el Señor nos va a iluminar. Luego tenemos en el capítulo 4, digamos, una ambientación de todo lo que se va a dar entre Jesús y la samaritana. Versículo del 1 al 6 nos presenta la introducción de esa plática. Y el texto, cuando uno lo estudia, tiene un inicio y tiene un final. Vean cómo comienza el versículo 7. Vino una mujer, ¿de qué dice ahí? De Samaria. Ahí comenzó el relato. Del 1 al 6 es la introducción, pero comienza el relato como tal. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Vean el versículo 27. En esto, ¿qué dice, hermanos? Vinieron sus discípulos. Comienza hablando de que vino una mujer, termina hablando vinieron los discípulos. Y así una serie de secuencias para poder tener ciertos pormenores de todo lo que el pasaje va a enseñar. Muy bien, como es desde el punto de vista de la mujer, quiero comenzar destacando que esa plática se desarrolla en un pozo, en el pozo de Jacob. Y aquí vamos a estudiar, miren, el Evangelio de Juan, entre algunas cosas, por eso se llama el lenguaje joánico. Todas las palabras que tiene el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis son muy propias de él. Y entonces a lo largo de todo el Evangelio, a lo largo de las cartas, a lo largo del Apocalipsis, se van a ir repitiendo frases, como por ejemplo la que le dije. Decía el capítulo 3, te es necesario nacer de nuevo. Capítulo 4, era necesario que él pasase por la ciudad. Y quiero comenzar a hablar del problema que tiene la mujer. Otra frase también que el Evangelio de Juan va a repetir. Y aquí vamos a comenzar nuestra enseñanza práctica. Por eso les hice que leyesen despacito para ir viendo. Probablemente yo no tenga espacio para ir interpretando versículo a versículo. Quiero sacar las porciones claras para poder dar una aplicación. Jesús tiene sed, le pide que le dé agua, le dice que no tiene con qué sacarla. La mujer lleva un cántaro, una mujer trabajadora, a sacar un cántaro para poder ir a traer agua al pozo. Y aquí comienza el diálogo que es la primera enseñanza. Versículo número 15. Cuando ya le dice el Señor en el 14, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. 17, respondió la mujer y dijo, y aquí viene la primera enseñanza. ¿Qué le dijo la mujer? No tengo. Y esta es otra frase que en el Evangelio de Juan aparecerá a lo largo de algunos capítulos, hablando de un tema teológico que significa no tienen. No tienen. ¿Qué versículo o qué capítulo se acuerdan ustedes? Estaban en una fiesta, en las bodas de Caná de Galilea, cuando de repente aparece la madre de Jesús. ¿Y cuál es la frase que les dice? ¿Cuál es? No tienen vino. El no tener. En esa frase de las bodas de Caná de Galilea estaba hablando de algo vergonzoso. ¿Cómo es que no tienen vino? ¿Cómo es que invitan a una fiesta? ¿Cómo es que invitan a desarrollar este gran chonguengón y se les acabó el vino? Esa frase en el Evangelio de Juan significará la vergüenza de no tener. No tienen vino.
Todo mundo está escandalizado. La familia va a quedar avergonzada. ¿Por qué? Porque no tienen vino. Y entonces, si no tienen vino, ¿para qué invitaron al montón de gente? Como que eran de Ciudad Delgado, a que les gustaba el vino. No, son bromas, hermano. No tienen vino. Esa frase de no tener habla de vergüenza, habla de quedar en ridículo. El texto que estudiamos el domingo anterior sobre la pesca milagrosa también tiene esa frase. Jesús le dice: hijitos, ¿tienen algo de comer? ¿Y qué le respondieron los discípulos? No tenemos nada. Otra vez la frase no tengo. Y una vez más significa la vergüenza de no tener pescados. ¿Cómo es que pescadores profesionales han estado toda la noche en el agua y no han logrado agarrar ni siquiera un boca colorada? Ni siquiera un chacalín, ni siquiera un cangrejo. No sé si me están entendiendo, hermanos. Entonces no tiene, es la frase en el Evangelio de Juan para hablar de vergüenza. No tienen, es la frase en el Evangelio de Juan para hablar de alguien que carece, de alguien que está frustrado. No tienen vino, la fiesta se acabó. No tienen pescado, no tienen que comer, están cansados, están desvelados. Y en el caso de esta mujer, culturalmente tampoco tiene marido. ¿De qué habla? De vergüenza. ¿De qué habla? De carencia. Para la época en que fue escrito el Evangelio de Juan, en el pasado, la mujer no tenía ningún valor si no estaba casada. Eso pues en la actualidad pues no tiene razón, porque hay mujeres que son dignas aún sin marido. Es más, mujeres que los maridos hacen que no sean dignas. Pero una mujer perfectamente en la actualidad tiene dignidad, tiene representación, tiene productividad, aunque no tenga marido. En esta sociedad no. Esta sociedad era una sociedad de honor y vergüenza. No tenía, y para colmo, ¿cuántos había tenido? O sea, había intentado y no había podido. Y el que ahorita tenía, tampoco, porque solo eran novios. Entonces, aquí comienza la perspectiva de esta mujer. Aquí comienza la sinceridad de esta mujer. Aquí comienza la frustración de esta mujer cuando le dice a Jesús: no tengo marido, estableciendo una carencia, una necesidad. ¿Y esto cómo nos ilumina a nosotros hoy día? ¿Qué es lo que tú no tienes hoy? ¿No tienes paz? ¿No tienes estabilidad? ¿No tienes trabajo? ¿Ya te avergüenza porque han pasado ya 2 meses desde que estuviste en un empleo y ahora pues parece ser de que nadie te quiere contratar por tu edad? No tienes ingresos, solo va saliendo apenas con lo que va cayendo. La frase sigue siendo la misma: no tenemos algo, no tienes plenitud. No tienes la capacidad para poder tener tu propia casita. No tienes un medio de transporte. No tienes felicidad en tu vida. No tienes alegría. ¿Qué es lo que no tienes esta mañana? ¿No tienes claridad sobre tu futuro? ¿Todavía no logras desarrollar la percepción de lo que Dios ha establecido para ti? Es la misma frase: no tienes. Y eso te avergüenza. No tienes recursos. No tienes
solvencia, no tienes para pagar. ¿Qué es lo que no tienes? ¿Qué es lo que no tienes? Comienza a elaborar una lista de cosas que no tienes. Y que así como esta mujer, ya la gente la miraba mal porque no tenía marido. Y aunque lo había intentado y no había tenido la posibilidad de poder establecer un vínculo, no había podido tener la posibilidad de poder desarrollar una familia, no había tenido la posibilidad de ser notoria en el pueblo donde ella vivía, pero la notoriedad no era a partir de todas las relaciones que había tenido. La notoriedad que ella había soñado era tener su hogar, sus hijos, y cumplir aquellos salmos que dice: bienaventurada la que llena su aljaba de hijos, y cumplir aquel propósito de Dios para su vida, pero no tiene, como muchos de nosotros también no tenemos, aunque lo hemos intentado, pero hemos fracasado en el intento. He querido poner un negocio, pastor, y fíjese que yo hice charamuscas para venderla y ese día se fue la luz. De ahí probé y dije: vaya, está bueno, pues entonces no la charamusca, voy a ver si vendo frescos en la calle. Y ese día hubo temporal toda la semana. Lo has intentado, pero no tienes. ¿Cuántos intentos fallidos llevas de procurar y de hacer cosas que no te salen? No tienes. No tienes. No tienes. En el Evangelio de Juan enumera todas aquellas acciones en nuestra vida. Tratamos de taparla, ¿va? Tratamos de ver de qué manera nosotros llenamos digamos, esas necesidades. Ahí andas tratando de solventar tu alegría con diferentes acciones, que deporte, pero en realidad no tienes plenitud dentro de tu corazón. Solo estás llenando ese cántaro que ella tiene. Y aquí viene el otro contraste que tiene esta mujer con Jesús. Si el capítulo 4 primero hablaba del contraste entre ella y Nicodemo, el capítulo 4 internamente también habla un contraste entre ella y entre Jesús. Hay una frase que está implícita en la relación que tiene esta mujer. Versículo número 6. ¿Qué dice el 6, hermanos? Y estaba allí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, ¿qué cosa? Cansado del camino. ¿Y en qué consiste este contraste? En que la mujer, imagínense tener 5 relaciones y ahora está estableciendo una sexta. Pregunta: ¿creen ustedes que no estaba cansada? Cansada de estar probando, de estar intentando, de estar haciendo. Y así la vida de muchos, también estamos cansados. Cansados de querer, de planificar, de proyectarme. Pero ¿y al final qué pasó? Nada. No pasa nada. Tenemos el mismo cansancio que tiene la mujer. Comenzó con una relación y ¿qué habrá pasado? Sucumbió. Terminó. Comenzó con otra relación y ¿qué pasó? Volvió a terminar. Comenzó con otra relación y volvió a terminar. Y así subsecuentemente fue haciendo de su vida un cansancio. ¿Cuántas personas hoy por hoy también viven de esa forma? Acaban de terminar una relación con alguien y
pues, no han pasado ni siquiera una semana, ni 2 meses, ni 3 meses, cuando ya está con otra persona. El problema no son las personas. El problema, hijo lindo, hija linda, es que tienes que sanar primero tu interior. Y si no lo haces, vas a llegar a un tiempo de cansancio como ella lo tiene. Ahí vas a andar tu cantarito yendo a cada rato a ver cómo lo llenas. Hay quienes llenan su cántaro con vicios. Hay quienes llenan su cántaro con aparentes felicidades. Hay quienes llenan su cántaro, qué sé yo, con deportes, con esto, que no es nada malo el deporte. El problema es que más allá del deporte, lo que tú tienes, el problema es interno. Porque es cierto, sigues yendo a hacer ejercicio, te metiste al gimnasio, pero seguís siendo el mismo amargado. Seguís siendo la misma depresiva, porque tu problema no es exterior, tu problema es interior. Y estás cansada, porque no tienes. Estás cansada porque has procurado, has establecido proyectos, metas. ¿Cuántas cosas has dejado tiradas? Quisiste estudiar en la universidad, ya te cambiaste de carrera 6 veces. No podés pegarle a un trabajo estable porque tu misma inestabilidad emocional hace que te despidan de un lado y que vayas a otro. Va a llegar un momento que tu edad ya no te va a permitir que te cambies de trabajo a cada rato. En la iglesia, ahí andás, en una iglesia, en otra iglesia, en otra iglesia. Es que aquí no me gusta, es que aquí son muy pésimos, es que aquí son muy... no, el problema no es la iglesia, hijo, el problema es en tu interior. Porque andás con tu cántaro viendo cómo lo llenas. Estás yendo al pozo para ver qué agarras de agua, pero esa agua se te acaba. Como decimos otro día una persona, no pastor, hoy sí, esta mujer es el amor de mi vida, con esta sí, ya llevaba 9 en menos de 2 años. 9, en serio. No tiene, está cansada. Y aquí entra en escena Jesús. Jesús entra primero con algo que si tú no estás dispuesto a hablar con Él, a dejar que te transforme interiormente, jamás vas a poder saciar tu sed. Nunca. Si tú no permites como un asistente a la iglesia, como alguien que ha comenzado el caminar de la fe y que todo está bonito y que ya comencé a ir al culto y que hago esto y que hago lo otro, y ahí está la mujer. Hay una notoriedad. La notoriedad se da en los diálogos. Y aquí comienza, fíjense bien, vamos despacito. Primero hemos hablado de que ella estaba cansada, que ella no tenía, y porque no tenía, se había cansado también. Ahora viene la parte que va a determinar si ella va a seguir cansada o ella va a dejar que Jesús le quite ese cansancio. ¿Qué dice la palabra? Vengan a mí los que estáis trabajados y cansados. Pero para que el Señor pueda obrar en ti, aquí va a haber un diálogo que cuando usted lo lea en su casa despacito, entonces se va a dar cuenta del cambio radical. Es que Jesús es una cosa maravillosa. Porque comienzan a dialogar, miren ustedes cómo comienza el texto, versículo 11.
Le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿y de dónde vas a tener agua viva? El diálogo con Jesús va de las cosas superficiales, de las cosas que están afuera del pozo, y de ahí viene lo exclusivo de los creyentes. Va, versículo 12: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Comienza la plática religiosa, ¿va? Que la iglesia, qué bonita, mire, y que los ministerios, y que qué lindo, y hoy van a celebrar las primicias, y hoy vamos a tener Santa Cena. El diálogo religioso. Y hermana, qué linda verla, gusto verla a las 7 de la mañana, hermana, esto y lo otro. Comenzó a hablar de religión. Los padres, nuestros padres, le menciona nuestro padre Jacob. Todas las pláticas que ella tiene con Jesús son a nivel superficial, son a nivel exterior, son a nivel de cosas que no nos inquietan ni nos incomodan. Son a nivel de cosas que podemos hablar firmemente con cualquier persona. Ay, qué lindo es mi Señor, si mire, Él realmente me ha salvado. Yo me siento contento por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Yo me siento feliz porque es tal cosa exterior. Y el diálogo va a tomar un rumbo y un giro extremadamente brusco. El diálogo entre la mujer y Jesús va a tomar así como una pendiente con curva. Lean conmigo el pasaje. Versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 15: la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y el 16, anótelo, porque aquí Jesús ya no quiso hablar paja con esta mujer y ya no quiere hablar paja con nosotros. Aquí Jesús se le mete hasta la cocina a la mujer. ¿Y qué le dice en el versículo 16? Así va todavía: así que nuestro padre Jacob, y que el agua que yo le daré. Y de repente: hey, llama a tu marido. Cosas que nos incomodan, cosas que no hablamos con nadie, cosas que tenemos bien ocultas, cosas que nos da pena hablar, va. Todo lo demás sí, gloria a Dios, amén, que la iglesia, qué lindo, ay, el vestido, qué lindo, trauma, qué rico huele, y ese que perfume es pura paja. Jesús se mete directamente a nuestra vida personal. Llama a tu marido. Y ahí cuando a la gente le tocan un tema que no le gusta, va, ya comienza a incomodarse, va. Ya cuando a usted le hacen una pregunta así directa, le dice Jesús: vaya, mira, ¿y ese es tu novio o es tu marido? Ay, Señor, qué grosero. Pero no vas a ser transformado ni transformada si no te pones con Dios en este diálogo interno. Vaya, mira, así hablando fuera de paja, ¿seguí siendo dolo, sí o no? Ya ni un amén, va. Toda la congregación callada. Vaya, mira, hablemos clara, fulana de tal, vos todavía seguís siendo una amargada. Porque a los hermanos, Dios bendiga, pero por dentro son una mazacuata con odio.
Afuera todo mundo te conoce como el hermanito que es jovial, que es alegre, que es lindo, que es espiritual, pero por dentro vos sabés el diablo que sos. ¿Alguien dice amén, hermano? Aquí ya comienza cómo Jesús va a actuar con esta mujer. Directo a la yugular. Directo a decirle, vaya, mira, es cierto, vos estás yendo a la iglesia, pero vos seguís siendo una pécora. Amén. Cosas que no nos gusta hablar, cosas que incomodan hablar. Mientras estaba hablando de Jacob, de sus hijos, de la iglesia, del pozo, ahí todo, aleluya, gloria a Dios, pastor, amén. Ay, ya que se metan con mi vida, va. Yo por eso no me meto con nadie, para que nadie se meta conmigo. Es que aquí el problema no somos nosotros, es el Señor que quiere transformar la vieja persona que eres y convertirte en una nueva persona. Este es el problema. Un giro violento, literario. Pero me encanta la sinceridad de la mujer. Me encanta. Y aquí comienza cómo Dios va a comenzar a restablecerla. Porque nosotros siempre evitamos estas pláticas y siempre tratamos de cubrir, va. Siempre tratamos de que nosotros no salgamos mal. Siempre tratamos de señalar el pecado de otros para que el mío no se vea tan chuco. O sea, hermano, de que usted tomó esa decisión. Ah, sí, pero otros están peor que yo. Es que no le estamos hablando de otros, estamos hablando de usted. Hermanita, o sea que usted sí, pero mire, hasta poco es lo que yo he hecho. Yo conozco unas hermanas del Taber que son peor. Sí, pero no estamos hablando de las hermanas del Taber, estamos hablando de usted. Ay, Señor, lo que pasa es que es cierto, va, yo tengo 6 maridos, he tenido 5 y otro con el que ando. Pero allá en mi colonia hay otra que 12 tiene. Amén, iglesia. Estas son las cosas que si no estamos dispuestos a hablarlas con Dios, no será posible que Él sacie nuestra sed. No será posible. Vas a tener que seguir yendo con tu cántaro a cada rato a traer agua. Y hoy vos, no, es que él es mi nuevo novio. ¿Cómo? Y no, que vos me dijiste que ya nunca más, que era tú, mejor ibas a quedarte con el Señor, pero de la esquina. Esta es la realidad. ¿Qué son aquellas cosas que Dios esta mañana las conoce de usted y de mí y que no hablamos con nadie y que las tenemos en secreto y que las tenemos ahí escondidas? Aquí viene el Señor con su palabra directamente. No, ya no hablemos paja. Es cierto que vas a la iglesia, que sos servidor, pero ¿y cómo está tu adicción a la pornografía? ¿Y cómo está eso que chateas con 4 hombres sabiendo que eres casada? ¿Cómo es eso? ¿Y cómo es eso que andas con 3 mujeres? ¿Y cómo es eso que le ha dicho a la señora del trabajo que te gusta sabiendo que tenés 9 bichos que mantener? Ni un amén, va. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso de unas situaciones que el Espíritu Santo te ha dicho que no están bien? Y que tú las querés encubrir, las querés ocultar. Tráeme a tu marido, vos, le dijo Jesús. Aquí viene la sinceridad de esta mujer.
¿Qué le dice el 17? No tengo. Aquí comienza el cambio del Señor con nosotros. Cuando somos honestos y le decimos: Señor, yo tengo este problema, yo tengo esta situación, yo tengo este pecado. Ella fue sincera. ¿Seremos sinceros nosotros? Se me ha ido el tiempo. Apenas hemos establecido el problema y cómo se va a solucionar. No puedo dejar un sermón sin una solución. Vamos a ver por dónde le entramos a la solución rápida. Aquí hay una frase que Jesús le dice a esta mujer, versículo 10. ¿Ya están ahí conmigo? Respondió Jesús y le dijo, ¿sí qué le dice? Si conocieras el don de Dios, si conocieras que todo Dios te lo quiere dar, te lo quiere regalar. Has conocido a 5 a 6 maridos, pero lo que el Señor te dice es: si tan solo conocieras la plenitud que hay en Él, que ya no quiere que estés con tu cántaro. Es más, y aquí termino porque hay que servir la Santa Cena. Mire cómo es la propuesta. Ella lleva un cántaro a sacar agua. Ella está segura de que todos los mediodías va a ir a sacar agua, a querer llenarla, pero ese cántaro se le acaba. La propuesta de Jesús, vean el versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré ya no va a estar en cántaros, ya no se va a acabar, porque el cántaro solo tiene una unidad de medida pequeña. Es lo que le ha pasado a ella. 5 maridos y el sexto pues se llena un ratito y se va, lo llena otra vez otro ratito y se va el otro, y lo llena otra vez y se va. Mire la propuesta de Jesús: sino que el agua que yo le daré será en él ya no un cántaro. ¿Qué va a hacer dentro de nosotros? Una fuente. Porque los cántaros retienen agua. Los cántaros pueden desarrollar zancudos, el agua estancada en un recipiente, y por eso hay que echarle abate o algo a cada cierto tiempo porque se contamina. Jesús ya no quiere que sigas con tu cántaro. No, el cántaro no es tu marido, no te preocupes. Ya no quiere que sigas con ese cántaro. Quiere darte en tu interior. ¿Qué quiere dar el Señor? Una fuente. Una fuente. Y aquí termino, 28. Entonces la mujer, ¿qué dice, hermanos? Entonces la mujer, ¿qué hizo? Ahí dejó tirado el cántaro. Ahí que quede el cántaro. Porque ella ya no necesita cántaro. Ella ya tiene una fuente en su interior. Esta mañana el Señor quiere que dejes tu cántaro, que ya no sigas la pajita religiosa, que permitas que el Señor transforme tu interior para que ese cántaro al final lo dejes. Hay otros pasajes que íbamos a ver en donde se quiebran cántaros, en donde, digamos, dice en una de las batallas de Josué capítulo 15, donde está Gedeón, dice: ¿cómo van a ganar la batalla? Quiebren los cántaros, porque al quebrar el cántaro habrá una tea que alumbre. Eso es un lenguaje simbólico. Quebrar tu cántaro es tu humanidad, mi humanidad. ¿Para qué? Para que la luz de Cristo te alumbre y ya no sigas con las necesidades, ya no sigas con las precariedades de no tener.
cuando tú quiebres tu cántaro y permitas que esa luz y permitas que esa fuente comience a brotar, ya nunca más vas a tener sed. Y ya no vas a andar buscando ni el sexto ni el séptimo marido, ni el quinto ni la sexta mujer. Te vas a dar cuenta que la plenitud entera de un ser humano solo se encuentra en Jesús de Nazaret. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Esta mañana, Señor, te suplicamos que nos ayudes a comprender esa opción que tú nos das de dejar nuestros cántaros y de permitir que fluya la fuente de agua que salte para vida eterna. Quiero pedir esta mañana nos pongamos en pie todos aquellos que vamos a tomar la Santa Cena. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.